Él es licenciado en letras, analista político, sí, actor, es un verdadero artista, sobre todo un gran amigo, alguien que además formó parte de este proyecto llamado No Estoy Solo hace muchos años, cuando empezamos en Radio del Plata. Le tengo muchísimo aprecio y afecto. Se llama Carlos Caramelo. Carlitos, buenos días. Dante Palma te saluda. ¿Cómo estás, querido? Esa es la Muy mejor bien. presentación, el afecto que nos Muy, tenemos. Gracias, Carlito. Gracias, gracias por estos minutos. Más allá de que sos mi amigo, igual te quería llamar porque me interesa tu opinión, porque sé que siempre es aguda. Y quería, en realidad, casi ir por orden cronológico desde el domingo hasta hoy. Primero preguntarte si te sorprendió el resultado de las elecciones. No, la verdad que no me sorprendió y nada, y los que leyeron o venían leyendo lo que yo hacía, escribía desde antes de las elecciones de 2019, ustedes saben que, te digo ustedes porque sé que vos me lees y hemos cambiado opiniones al respecto, este, mucho de alguna manera de lo ocurrió antes del domingo estaba implícita en las cosas que yo veía y pensaba. Hay un artículo mío que se llama Ni volvimos ni mejores, que es un artículo Ujú. de 2 meses y medio, 3, en donde de alguna manera planteo estas especies de lugares oscuros del gobierno nacional y lo que de alguna forma también iba a ser el costo electoral de eso. Ujú, ujú. Y, Carlos, además apelo ahora, si querés, a tu cuestión más de analista de lo que es la comunicación, de la imagen. En los últimos meses especialmente, me da la sensación de que, bueno, ni siquiera es una sensación personal, me parece que es un dato de la realidad de que el presidente cometió muchísimos errores en sus apariciones públicas. A su vez, esto ya es una interpretación mía, vos decime si estás de acuerdo, probablemente por saber su propia debilidad, su condición de haber sido puesto por otra persona allí, él parece como que sobreactúa o que a veces se pone en este caso, por ejemplo, la elección al hombro, la campaña al hombro, aparece. Mi pregunta entonces puntualmente ahora si te digo, como si fueras el asesor, digamos, si vos fueras el asesor hoy, ¿vos creés que la imagen del presidente, la exposición del presidente está, él está demasiado sobreexpuesto y eso lo puede llevar a cometer errores? Sí, esa sería una parte de la lectura, digo, esta necesidad que tiene el presidente y su equipo de centrar la comunicación en su persona. Esto tiene mucho que ver también con que Alberto Fernández ha sacado, para algunos, no para otros, chapa de gran comunicador. De hecho, él ha dado conferencias sobre comunicación política en España. Ujú. Ni bien asumió para dar una conferencia, o ni bien ganó, digamos, en 2019 fue a dar una conferencia a España sobre el tema. Me parece que está sobrevaluado, él ante él y él ante su equipo de comunicación, pero además hay como una especie de pecado original en esto, que es que ellos creen de verdad que la comunicación es un negocio. Y cuando vos crees que la comunicación es un negocio y no que es un derecho de la sociedad en general, en general tendés a confundirte porque seguís el dictado de los negocios de la comunicación. Ujú. Es como si yo te dijera que creo que la política es un negocio. Seguramente me equivocaría, porque más allá de que puede hacer buenos business, ¿no? Buenos acuerdos, seguramente estaría perdiéndome el sentido fundamental y básico de la política, que es la utilización de esa herramienta para cambiarle favorablemente la vida a la gente. Y además, eh, Alberto tiene algo que es ya directamente el pecado original, que es que en realidad a él le gusta que el mundo lo quiera. Y eso te complica la comunicación porque hace de tu discurso un discurso demasiado variopinto, depende de donde estés parado. En Ujú. el lugar, digamos, o frente a qué interlocutor, digo, ¿no? Ahora, Carlos, cuando uno rastrea en las redes, cuando charla con amigos,
incluso bueno, intervenciones públicas en los medios, observa que hay una parte de los votos que se perdió desde 2019 hasta ahora, que hablan de una decepción. Digamos, este gobierno me desilusionó, yo aposté y esto falló. Mi pregunta entonces es, más allá de las referencias que mencionaste al principio, de artículos tuyos y de mirada ya del 2019, ¿era el gobierno de Alberto que vos esperabas o justamente esperabas otra cosa? No, yo esperaba otra cosa y creo que gran parte de la sociedad esperaba otra cosa. La verdad es que se votó el compromiso que se votó, los compromisos que se votaron fueron compromisos de agenda de campaña, está muy lejos, digo, de los compromisos que se ejercieron, digo. Me parece también que la opacidad que produce la pandemia sobre la política sirvió casi, te diría, que como justificativo para la defección o para el incumplimiento de una cantidad de compromisos de ese estilo. Yo hubiera hecho todo lo contrario. Yo hubiera aprovechado la crisis. Me parece que la crisis siempre te ayuda a producir los cambios necesarios. Acá se eligió nada más que producir ¿cómo te podría decir? El combate con el virus, enancarse sobre eso y nada, y la agenda de reformas que se prometieron, incluso si vos lees el discurso de Asunción del presidente, ¿no? Quedó absolutamente vacante. Digo, el LOFRE está intacto, no ha habido ningún tipo de investigación ni de nada, ni de explicación sobre la deuda. La deuda social está absolutamente incumplida. Digo, me parece, digo, no ha habido reforma en lo judicial, pero en lo más mínimo. Se ha perdido mucho tiempo en ese sentido. Digo, la presencia de la ministra Lozardo durante 1 año y medio, casi, durante 1 año y 3 meses, en el Ministerio de Justicia, digo, fue una pérdida de tiempo infernal, digo, ¿no? Y después me parece que ha operado sobre el presidente una vieja identidad, que es esta de al jugar con todos, los empresarios siempre tienen un lugar demasiado importante en su corazón, y entonces empiezan a aparecer cosas como la que apareció el lunes a la mañana, que terminó desembocando en la carta de la vicepresidenta, ¿no? El domingo a la noche perdés mal las elecciones, decís que escuchaste las urnas e inaugurás la semana charlando con los empresarios, que son de alguna manera parte de los que te hicieron perder las elecciones, porque el control de precios, está bien, el gobierno se ha quedado en el tema del control de precios. Ahora, el empresariado argentino no ha hecho absolutamente nada para colaborar con el tema de los precios, todo lo contrario. Entonces me parece que en ese sentido el pueblo naturalmente siente una especie de decepción. Disencanto, le dice Giovanni Sartori, en un excelente libro de política o de ciencia política que escribió. Es el disencanto. Ahora, Carlos, mencionaste ahí al pasar la carta de Cristina, que más allá de algunos nombres propios, en general hace un diagnóstico, y hace un diagnóstico del gobierno, bueno, siendo parte de la fórmula del Ejecutivo. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Sí, yo coincido, en muchas cosas coincido. Primero coincido en que se lo venía avisando, se lo venían avisando. Supongo lo haría en las reuniones privadas, pero lo venía, por eso ella establece en qué fecha y en qué lugar dijo que había funcionarios que no funcionaban, en qué fecha y en qué lugar dijo que a los que no les gustaba esto había otros trabajos, se buscaron otro laburo, en qué fecha y en qué lugar dijo que la economía iba a crecer, pero no era cuestión de que se quedara cuatro vivos como siempre. Digo, todas estas cosas que fueron cosas públicas. Así que sí, claro, no puedo menos que coincidir, porque además de lo
digamos, de lo que tenga de cosmético este cambio de gabinete que se anunció anoche, después de las 10 de la noche, es evidente que responde a muchísimas de las cosas que planteaba Cristina en esa carta. De hecho, yo podría decirte malamente, y solo para ponerme insidioso, que la única que ganó en Despedidas Pasos fue Cristina, digamos. Claro. Sí, bueno, de hecho, la interpretación que aparece en algunos diarios es que, bueno, sí, Cristina avanzó en el gabinete, ¿no? Y sí, es una interpretación, me parece, Sí, posible. avanzó en el gabinete, avanzó en el gabinete en la misma, o en el mismo registro en que tenía parte del gabinete, porque convengamos algo, digo, avanzó en el gabinete, qué sé yo, con Aníbal en seguridad, avanzó en el gabinete con Julián Domínguez en el área de ganadería Sí. y agricultura y qué sé yo, digo, avanzó en el gabinete por ahí en el lugar de Jimmy Perchik. Jimmy va a ser, yo estoy seguro, va a ser un excelente ministro de Educación, Sí. pero digamos, a ver, en las cosas que afectan directamente al pueblo, Cristina está presente, está ausente, digo. No avanzó en economía, no avanzó en producción, digo, está ahí eso, ¿no? No ha cambiado nada. Por eso digo, esperemos también a ver qué políticas cambian, porque ahora cambiaron los nombres. Los nombres de ministerios que casi te diría que si le preguntabas al común denominador de los argentinos qué ministerios iban a cambiar, ninguno de estos estaba en consideración. Nadie pensaba en Baster, ni en Frederick, aún ni en Felipe Solá, aunque creo que ahí no cambió nada, sino que se profundiza la idea de política exterior que tiene Alberto, ¿no? Sí, sí. Pero O Salvareza, sí. Salvareza, digo, me parece que ninguno de esos nombres estaba en discusión. Sí me parece que estaba en discusión Guzmán, y está impertérrito. Me parece que estaba en discusión Culfas, y está más firme que nunca. Digo, los que modulan de alguna manera toda esta política macro y la política microeconómica, digo, ¿no? Que es la que afecta directamente al pueblo, ahí quedaron. El gabinete se peroniza, sí, se peroniza en nombres. Sí. Hay un brillo de los propios ministros nombrados, un brillo personal, que de alguna manera va a operar en términos de iluminación, digamos, de una aparente recuperación peronística y una recuperación del cristinismo y del kirchnerismo. No es un dato menor que Cristina haya cambiado su nombre, el nombre en su Twitter, el nombre de su nick. O sea, se sacó Cristina Fernández de Kirchner y puso Cristina Kirchner. Sí. Esto ocurrió ayer. Digo, sí, está renegando del Fernández, sí. Está renegando del Fernández, sí. Digo, ahora convengamos que ella, yo lo que quiero decir es esto, ella también tiene un punto de responsabilidad y ella lo reconoce. En la carta hay un mea culpa también. Sí. Hay un mea culpa, ella sabe. Cristina es la mejor guionista que yo he conocido en mi vida y una directora de cine infernal, pero infernal, maravillosa. La cagada es cuando se pone a hacer casting. Digo, yo tendría que dejarle el casting a los demás, digo, ¿no? De alguna manera. Así que, y me parece que en la carta también hay un reconocimiento de ese tipo de gaf que está ligado, bueno, nada. Te estoy hablando de la mejor dirigente política de la Argentina desde Perón a esta época, así que bueno, no tengo mucho más que agregar. Estamos charlando con Carlos Caramelo. Carlos, a ver, esto también a título personal, digo, y más allá de Biondi, creo que vos vas a coincidir conmigo también. Bueno, yo creo que no todo puede reducirse en problema de comunicación, ¿no? Generalmente escuchamos análisis que nos hablan de que, bueno, en el macrismo todo estaba, las políticas eran pésimas, pero eran muy buenos comunicadores, y en los gobiernos populares es al revés, eran todas maravillosas políticas y muy mal comunicadas. Más allá de eso, te pregunto específicamente por la comunicación de este gobierno, de esta administración,
y específicamente a su vez por la comunicación que llevaba adelante su vocero. ¿Cuál es la evaluación que vos hacés? Bueno, me parece que la comunicación no la llevaba adelante su vocero, digo. Parecería que la contracara de Pepe Biondi, que era un tipo tan afable, tan agradable, y dicen los que lo conocieron profundamente, tan buen tipo, estaba puesto ahí más que nada como un operador, digo, operador en el sentido de los aspectos destructivos de la comunicación. O sea, es que hay una comunicación constructiva y una comunicación destructiva. Y cierra su gestión, su pésima gestión, con un gesto que lo define con toda claridad, cuando va a hablar ayer con los periodistas, para decirles que bueno, que él había presentado su renuncia en mano al presidente y firmada, y no de boquita y por los diarios. Alguien le pregunta algún periodista le pregunta si había hablado con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, y él le dice, ¿quién? Claro. Entonces digo, me parece que ese gesto es como que redondea a Biondi. Biondi es un operador de sectores que además detestan a Cristina y que tratarían, de ser posible, de hacerla desaparecer. Y cuando digo hacerla desaparecer, digo políticamente, ¿no? Pero sí. Que hubieran deseado ver la presa, que hubieran querido tantísimas cosas negativas. Y por otro lado, sectores que además son profundamente antiperonistas, que este es el otro tema. Acá hay un debate de si el peronismo sí o si el peronismo no. Porque el peronismo, amigo querido, es una idea política de movilidad ascendente. Y en este momento tenemos una Argentina en donde la economía empieza a destapar, la economía empieza a, no te digo que a crecer desaforadamente, pero después de un parate grande empieza a tomar algún vigor, pero los salarios siguen planchados. Tenemos un 50% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, muchos de ellos con trabajos registrados. Claro. Con lo que esto dista bastante del peronismo, dista bastante del peronismo que todos nosotros nos hemos imaginado cuando abrazamos esa doctrina, ¿no? Carlos, te mando un abrazo grande. Querido, te quiero mucho, te agradezco muchísimo esta charla y te abrazo yo también, ¿eh? Yo también te quiero. Era Carlos Caramelo, un lujo que nos dimos hoy, siempre agudo, es la propuesta también de este programa, siempre se los digo, ¿no? Entrevistar gente que no sepamos qué nos va a decir.